Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, las partes interesadas con discapacidad. Hoy hablamos de las experiencias de personas con discapacidad durante COVID, la pandemia en Bangladesh, Bolivia y Nigeria. Mi nombre es Elizabeth Knockwood. Seré su moderadora hoy. Voy a empezar con unas cuantas reglas de este evento. Lo estamos grabando y lo vamos a compartir luego. Tenemos interpretación de escenas, interpretación en español y subtitulado en vivo. El intérprete de signos internacionales está centralizado, lo puede fijar y cambiar el tamaño de las imágenes, y los subtítulos en directo están disponibles haciendo clic en el cuadro de subtítulos en la parte inferior de la pantalla. Y para acceder a la interpretación en español, haga clic en el icono del globo situado a la derecha del botón en la parte inferior de la pantalla. Por favor, los panelistas y todos los que hablan, por favor, hablen en una velocidad media. Eso sería bastante importante para nosotros. Les quería pedir que mantuvieran las cámaras desactivadas, menos los panelistas que están hablando. No vamos a utilizar ningún tipo de presentaciones PowerPoint o cualquier tipo de presentación visual. Y por favor, utilizan el chat box para las preguntas que vienen luego. Si no tenemos tiempo para su pregunta, le vamos a mandar un email luego. Y vamos a mandar el enlace con los informes, informaciones, así que estará todo disponible en el chat box. Así que aquí en la introducción, hace un año hemos presentado la primera fase de las experiencias de personas con discapacidad en todo el mundo. Es un estudio cualitativo. Queríamos ver qué variables existían en las personas con discapacidad y qué son las nuevas que surgieron. Lo que hemos encontrado es que en muchos casos había falta de acceso a información sobre COVID-19 para todas personas con discapacidad, barreras en recibo de medidas de protección social, la falta de inclusión de la discapacidad en los esfuerzos de respuesta y recuperación, y el papel de las organizaciones de personas con discapacidad, la falta de acceso a los centros sanitarios y la falta de datos sobre discapacidad en el contexto de COVID-19. En la investigación vamos a hablar sobre nuevas barreras que hemos encontrado en estos tres países, Bangladesh, Bolivia y Nigeria. Y también hemos visto a las personas con discapacidad que son subrepresentadas. Y también hemos encontrado que hay barreras adicionales en el contexto de empleo, educación, digitalización y en las transformables roles en familia en estas situaciones. Y voy a dejar a nuestros panelistas para que hablen de estos temas interesantes. Es un placer tener todos estos investigadores presentar estos resultados y estos estudios. Vamos a empezar con Bangladesh, y luego Bolivia y luego Nigeria. Tengo el honor de presentarle el panelista de Bangladesh. Son varios, pero solo uno va a hablar. Son Salma Mahbub, que es la fundadora de la Sociedad de Bangladesh para el Cambio y Abogacía. Es una organización liderada por mujeres. Ha empezado a trabajar con las organizaciones no gubernamentales para abogar por cuestiones de accesibilidad como mujer y usuaria de silla de rueda. Luego tenemos Muhammad Iftekhar Mahmood. Él es coordinador en el BESCAN y miembro de muchas organizaciones en Bangladesh y él va a participar luego. Así que Salma, por favor, puede empezar.
Hola a todos. ¿Me pueden oír? ¿Me Yes, we can escuchan? hear. ¿Sí? ¿Escuchamos? Gracias. Es un placer hacer este evento y presentar los resultados. Este estudio cualitativo fue hecho por las partes interesadas, con personas con discapacidad, de marzo a abril en Bangladesh, cuando el COVID empezó en marzo de 2020. El estudio empieza desde ahí. Y tenemos algunas experiencias adicionales y nuevas de personas con discapacidad durante la pandemia en Bangladesh. Se realizó a través de las entrevistas con personas individuales con discapacidad y con documentos y análisis. Se realizó el estudio con 24 personas con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad, y de diferente género, edad. Hemos incluido personas con discapacidad de todas las regiones de nuestro país. Yo de momento no oigo nada. Salma. We can't hear you. Can you try to speak? I know Salma's had some internet connection issues. Okay, we just lost her. Salma? Hello, can you hear Yes, we can hear you. Wonderful, you're back. ¿Pueden oír? Go ahead. Ujú. Sigue. me? Los resultados significativos que hemos encontrado es que las instalaciones sanitarias no estuvieran preparadas para recibir las personas con discapacidad. Ni siquiera el gobierno ha indicado preparar, adaptar estas instalaciones o, por ejemplo, durante la vaccinación también. Hay esta aplicación para registrar los ciudadanos, pero no había indicadores para las personas con discapacidad y por eso un mayor número de personas con discapacidad todavía no carecen de estas instalaciones, facilidades para la vaccinación. Las personas con discapacidad no obtuvieron. La perdimos. Salma, we lost you again. Así que hemos perdido de nuevo. Hello. Oh, you're here. Hola. Yes, we can hear you. Ujú. Hello? Yeah. Okay, go ahead, Uh, please. The lack of information and La falta de información y accesibilidad durante la pandemia en la protección social, en educación, o falta de reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad están expuestas a situaciones vulnerables. Los mecanismos de protección social han hecho notorios estas formas de exclusión de personas con discapacidad. También es muy sorprendente que en esta situación de pandemia no se hizo a la base de emergencia, sino como excusa de excluir las personas de programas de gobierno. Este estudio
tenía recursos financieros. Debido a la pandemia teníamos que utilizar otras plataformas digitales porque si realizamos estas entrevistas a distancia, porque no podíamos encontrarnos con estas personas en vivo. Las personas afectadas por COVID, también teníamos suerte que podíamos terminar todo esto a tiempo. Estamos contentos que los resultados de estudios se puedan, que promuevan los derechos de las personas con discapacidad y que los protegen de discriminación, lo que nos va a ayudar a abogar para realizar las metas que hemos fijado y compartir la información con los líderes en otros países también. El objetivo de este proyecto fue seleccionar los datos nacionales y historias para formar una respuesta a la fase posterior al COVID, para tener un marco en particular en las cuestiones de accesibilidad. Antes de la pandemia, la colaboración entre las sociedades y organizaciones y el gobierno estaba progrediendo. Bangladesh es uno de los primeras líneas, primeras frentes de la CDPD y la realización que se refleja en estos objetivos crece. Y los derechos de visualización hablan sobre los derechos de accesibilidad a servicios de salud. El gobierno muchas veces no está no está dispuesto a responder adecuadamente en estas cuestiones de derechos de personas con discapacidad. El gobierno ha dejado atrás personas con discapacidad debido a su participación en la participación regular, y eso nos indica que la presencia de discriminación en los mecanismos de protección y emergencia, los problemas económicos también se han exacerbado debido a la pandemia. Muchísimos han perdido sus trabajos, lo que debilitó el mercado laboral, lo que hizo aún más difícil para las personas con discapacidad, sobre todo para los que tienen discapacidades severas, sobre todo en el sector privado, encontrar un trabajo. En las instituciones de educación, la división digital se ha visto en la educación con las personas con discapacidad y, por ejemplo, la disponibilidad de dispositivos inteligentes o el derecho a usar el Internet y las operadoras también, y la falta de una conexión de calidad también ha influenciado este crecimiento de la discriminación en la distribución digital, digamos. Y las personas con discapacidad, por eso, padecen depresión y ansiedad a largo plazo. Eso va a afectar mucho a las habilidades, destrezas laborales y educativas. Necesitan
tener un tratamiento adecuado durante las crisis y luego después, el derecho a las vacunas, la reflexión de los datos, el gobierno los está publicando. Por ejemplo, publica los datos de mortalidad de COVID, pero que no tenemos información de personas con discapacidad, cuántas personas con discapacidad han sido vacunadas. Por ejemplo, no tenemos este tipo de datos, no son publicados. Y esos datos no se encuentran en los archivos del gobierno. Hay iniciativas no gubernamentales para hacer estudios de menor escala para cubrir esos datos que abranjan las personas con discapacidad, para que nadie esté echado atrás, y para que estemos comprometidos con el desarrollo de una respuesta mejor durante las emergencias. Somos una agencia que debería ejercer más presión, porque no solo estamos trabajando con las personas con discapacidad, sino deberíamos seguir creando más presión para que se introduzcan mejores medidas de las personas con discapacidad. Estos son algunos de los resultados que hemos intentado presentar. Muchísimas gracias. Gracias. También tenemos la versión de este informe que va a estar disponible también. Ahora voy a cambiar al segundo panelista, Ramiro Noches Megna, que es un desarrollador de software de Bolivia y ha trabajado por 20 años para las diferentes agencias de la ONU y también recientemente para los ministros de gobierno con discapacidad, y trabaja en varias organizaciones y grupos para ver la investigación de discapacidad. Ramiro, y toma la palabra. Muchísimas gracias. Voy a hablar sobre alguna información sobre Bolivia, y este estudio es un estudio cualitativo, investigación cualitatoria explicativa, y se ha hecho en marzo y abril de 2021 y en las áreas sin alguna preferencia de categorías de sexo, edad, salario o categoría de discapacidad. Hemos contactado con personas, de las que 9 han respondido a un cuestionario semiestructurado, y la metodología ha empezado con las videoconferencias cuando posible, pero también las llamadas por teléfono y las formas web que han utilizado para coleccionar los datos. También hemos hecho entrevistas con las oficinas de gobierno, con los programas y organizaciones, para determinar las respuestas de los sectores, tanto gubernamentales y no gubernamentales. Así que los resultados son los siguientes. Podemos combinar la tecnología con los métodos de las ciencias sociales y humanidades para aprender sobre las dificultades de la realidad que enfrentan las personas con discapacidad durante la pandemia de COVID-19. Después de diseñar los instrumentos de colección, yo he tenido muchas entrevistas con personas con discapacidades intelectuales, y mi estrategia era coleccionar los datos para hacer una análisis cualitativa,
algunos participantes no se han sentido confortables con ser grabados, así que yo he tenido que adaptar el método de entrevista. Así que combinando las tecnologías, yo he consolidado las diferentes perspectivas en una unidad con todas las informaciones, con toda la información, los puntos de vista para poder entender lo que los encuestados han pasado. En segundo lugar, las personas con discapacidades querían que su voz se oiga desde su propia perspectiva y experiencia. Y durante el estudio yo hablé con 15 personas diferentes que han tenido una impresión que querían partir todo lo que ha pasado durante el periodo de confinamiento. Se han sentido estresados, con mucha inseguridad sobre qué puedan expectar y querían compartir sus historias, y muchos de los encuestados me han animado para compartir sus pensamientos con la comunidad internacional porque ellos se han sentido desconectados del movimiento global más grande de los discapacitados. Y el tercer resultado era del gobierno, que en realidad era nulo en mayoría de los casos, que carecía de coordinación, lo que ha impactado la vida de las personas con discapacidad. Muchos de los encuestados han expresado frustración por la carencia de respuesta de la rama ejecutiva del gobierno. Muchas personas con la discapacidad han emprendido huelga para por diferentes causas. Esta investigación indica que había muy pocos protocolos, muy pocos programas durante todo el país, y las intervenciones para asistir a las personas durante la pandemia de COVID-19. En muchos casos, las personas con discapacidades tenían que improvisar para obtener acceso a los servicios de las medidas de confinamiento. Así que también había una carencia de los datos de discapacidad en las fuentes oficiales, y por eso había una brecha en cuanto a la situación. Así que un sistema de supervisión tiene que ser en cumplimiento con el CRPD, y se ha demostrado que las personas con discapacidad simplemente han sido dejados atrás. Hay 3 recomendaciones que provenieron de esta investigación. Es muy importante obtener una estrategia de vacunación que sea accesible, que pueda ser comunicable muy bien y en tiempo adecuado. Los puestos de vacunación tienen que ser físicamente accesibles, tienen que tener información en formatos adecuados, así que las personas con discapacidad no tienen que esperar mucho en la cola, no tienen que esperar mucho para ser vacunadas, y no pueden ser expuestas a la infección de COVID-19. Por las áreas rurales, tenemos que considerar las unidades móviles para que puedan llegar a las personas con discapacidad que no pueden llegar a los puestos de vacunación. También una campaña de vacunación adecuada debe ser desarrollada y socializada, porque los beneficios de la vacuna tienen que ser expuesta, y también esa campaña tiene que incluir lengua de señas, pero también diferentes lenguas y culturas en cuanto a Bolivia, así que eso todo puede ser más aceptable por diferentes comunidades y culturas. Y también es muy importante hacer un hincapié en la necesidad de la recopilación de datos, la registración
compartir la información, no solamente para aprender cuál es el número de las personas con discapacidad en Bolivia, pero también cuántas personas han sido vacunadas o no, pero también para preparar para algunos posibles futuros eventos de emergencia como los líderes del mundo ahora han discutido. No se trata de si va a pasar o si no va a pasar, sino que en cualquier caso no se ha terminado y por eso es muy importante saber precisamente la locación y la posición de todas las personas con discapacidad para que él o ella pueden para que se pueda llegar a ellos más rápidamente y eficientemente en algún caso de emergencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Es un placer hablar contigo y nos has dicho sobre algunos puntos muy importantes y por qué algunos de los encuestados han sido resistentes en cuanto al responder ese anuncio. Que yo de verdad aprecio mucho todo lo que has hecho. Tenemos el panelista final que va a hablar sobre los resultados de Nigeria. Nuestro panelista es Godwin Cava, que es un líder de Nigeria, es un director adjunto de las relaciones externas y asociaciones en la Universidad de Calabar, Nigeria. Por favor, tienes la palabra, Godwin. Godwin, tienes que encender tu micrófono, por favor. No podemos oírte. Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír? Sí. Buenas tardes a todos. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden oír? Sí, te podemos ver y oír. Buenas tardes. Esta investigación ha dado con las experiencias de las personas con las discapacidades en Nigeria durante la pandemia de COVID-19. El estudio ha sido llevado a cabo de 1 de febrero hasta 30 de abril de 2021. También se ha realizado en 15 de los 36 estados en Nigeria y hemos tenido 58 encuestados, personas con discapacidad. Esto es un estudio cualitativo que ha investigado las experiencias de las personas con discapacidad en toda Nigeria durante la pandemia de COVID-19. Los investigadores han recopilado la información de los encuestados usando unas entrevistas individuales semiestructurados en profundidad, grupos de enfoque y las discusiones de grupo de enfoque, observaciones y encuestas. Una encuesta transversal basada en población de las personas con discapacidad se ha usado para seleccionar 58 encuestados. Ellos han representado 6 grupos de las personas con discapacidades y el muestreo de bola de nieve se ha usado para localizar los encuestados y las emisiones se han hecho por las organizaciones de las personas con discapacidad, los líderes de discapacidad, los informantes clave y los proveedores de los servicios. Las entrevistas se han estructurado sobre los problemas claves en las áreas de salud, protección social, empleo, sustento y accesibilidad. La edad media de los encuestados era de 37 años. Los encuestados han sido seleccionados igualmente en cuanto a los géneros. Los resultados clave de esta investigación indican que el confinamiento de COVID-19 en Nigeria ha creado barreras exponenciales y las dificultades para muchas personas con discapacidad. En general, muchas personas con discapacidades en Nigeria se han enfrentado con las barreras en acceso
asistencia médica antes del confinamiento, estas barreras solamente han aumentado. Los hospitales eran cerrados y solamente uno o dos centros de salud se han abierto en en cada estado para tratamiento de los casos de COVID-19. Los encuestados nos dijeron que creían que no iban a ser dados la prioridad ni un tratamiento adecuado como personas con discapacidad. También las órdenes del gobierno sobre la distancia social han creído los efectos solitarios para muchas personas con discapacidades. El hecho de quedar en casa ha agravado la exclusión social, económica y emocional de las personas con discapacidad. Esto creó muchos efectos como son la depresión, las confrontaciones con familia, ansiedad, las retracciones y también los crímenes. Por ejemplo, uno de los encuestados ha sido atacado, golpeado y le han robado en su viaje a visitar un relativo. Él se ha convertido en agresivo y ansioso. Y el estudio también ha encontrado que las personas con discapacidad, en cuanto a las del gobierno, las medidas paliativas y paquetes de bienestar han sido afectadas, su bienestar ha sido afectado. Y, por ejemplo, el miedo de lo han conocido se ha citado como una de las cosas que recursos se han agotado y no sabía que iba a pasar en el futuro. Basado sobre estos resultados, se ha recomendado que se haga una campaña de sensibilización para familiarizar los gobiernos y sus agencias sobre los protocolos de inclusión de las personas con discapacidad durante las emergencias y que eso debería considerarse. La información tiene que ser más accesible en todos los contactos para las personas con discapacidad. Muchas personas no tienen el conocimiento cómo operar los muchos no se pueden permitir el uso de la tecnología para acceder a la información. También permitir sitios web para obtener la información de COVID-19, por eso no es realizable. Otros enfoques deberían ser explorados como salvapantallas animados, comerciales de televisión o vallas publicitarias sobre las salvaguardas inclusiva como un catalizador sobre la inclusión de las personas con discapacidad y la integración social, usada como una herramienta estratégica para promocionar el concienciamiento público sobre las personas con discapacidad. Fortalecimiento de la educación, de los sistemas de educación inclusiva en los países con los medios y bajos ingresos necesita ayudar a promover los ideales de incluir las personas con discapacidades en todos los aspectos de los planos de gobierno. También tenemos una necesidad de tener datos precisos sobre las personas con discapacidades y también en eso tienen que trabajar mucho los gobiernos de estado y locales y los gobiernos deben proveer toda la información de contacto de las personas que son contactos locales para acceder a la información, recibir ayuda y obtener asistencia para las personas con discapacidad en todas las situaciones de emergencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Godwin, y nosotros apreciamos su trabajo duro
Y ahora tenemos tiempo para las preguntas y por favor escríbelos en el cuadro para preguntas y respuestas o levanten la mano para que podamos tener una discusión. Y tengo una pregunta. Si alguien quiere preguntar, no veo ninguna manos. Empezaré con la primera pregunta. La pregunta es para todos los panelistas, si todos de los investigadores nos pueden decir cómo han llegado hasta las personas, cómo han dado con las personas que más han sido dejados atrás. Voy a empezar con Salma y Iftikhar y a lo mejor los dos pueden hablar sobre esto o Salma o alguien de vosotros. Así que Salma o Iftikhar, por favor, pueden tener la... Perfect. Iftikhar, please go ahead. Yes, we have an interview of a person with intellectual disability and his family member. And Personas con... interview of person Hemos tenido entrevistas. Can you speak up a little bit? It's hard to hear you. ¿Puede hablar más alto? Okay. Así es mejor. We have taken interview with, Hemos hecho entrevistas women with intellectual disability and con his family member. mujeres We have taken con discapacidad of, o con personas con discapacidades de intérpretes. get sort but we have the connection with two persons Pero with hemos psychosocial disability, those who are tenido not conexión con their psychosocial condition, their family are not allowed to take an interview at the condition. pero ciertas condiciones no nos han dejado realizar más entrevistas. Many parts of the Bangladesh, both urban and rural, as well as En muchas partes de Bangladesh, tanto urbanas como rurales, and as well as 8 divisions of Bangladesh. So as much as possible, we can reach. así que hemos alcanzado a más personas que hemos podido. Just to add, Solo quería añadir, the person como ya with sabemos, las personas sordas disability, son las que más se echan atrás, se dejan atrás, y hemos intentado comunicar con ellos a través de Messenger, Skype, interpretación de señas. Estas son plataformas que hemos utilizado para tomar sus opiniones respecto a la situación de pandemia. Hemos también intentado tomar en consideración condiciones económicas de personas que hemos entrevistado, como por ejemplo diferentes profesiones también han estado en consideración. Sí, gracias. I see your hand is up. So Veo que tú que has alcanzado que tienes la mano arriba. Thank you. I met key informants in all the locations I visited. I met the key informants that helped He me to visitado al hombre que me ayudó a tener un contacto con la organización, que me dieron la información clave sobre las personas con discapacidad. Estas organizaciones han sido muy útiles y este líder de comunidad me ha ayudado a informar sobre la localidad de las personas con discapacidad. Ramiro, por favor. Nos hemos enfocado en dos áreas. Hemos alcanzado las áreas nuevas y luego las poblaciones de discapacidades intelectuales. Ha sido muy interesante oír sus experiencias porque hemos tenido personas con autismo,
y otros tipos de otras formas de discapacidad intelectuales y se entrevistaron, así que hemos tenido conseguir sus impresiones y sus experiencias de sus propias vidas. Uno de los casos particulares que recuerdo es de un hombre que vivía en una región rural a solas y él compartió todas estas experiencias conmigo. Ha sido muy duro porque al lado de aparte de las comunicaciones, dificultades con la comunicación, también tenía problemas con la accesibilidad. Así que hemos intentado hacer esto con los casos de personas con discapacidad intelectuales para encontrar nuevos resultados, nuevos casos, nuevas opiniones. Así que creo que hemos conseguido esto. Hay mucho más por hacer en futuro, pero tenemos una ventaja ahora. Thank you so much, Ramiro. Gracias, And I muchísimas have- gracias, Ramiro. Wonderful. We have 3 questions. 3 more Tenemos questions for you, so I tres will preguntas, ask más them- tres preguntas. I will ask them all. Okay. Voy a hacerlas todas. I can group them in 2. The first one, very, very good question. La primera, muy buena. Did any of you notice an increased mortality rate of persons with disabilities? ¿Alguien notó la countries that morbilidad And then the next 2 questions are about partnerships. más grande para las personas con discapacidad? Did you find that Y organizations los with investigadores disabilities han encontrado, las organizaciones practical o las support personas con discapacidad han encontrado buenas redes para comunicación con estas personas durante la pandemia. by broader national civil Y society si las alianzas de sociedades nacionales han utilizado esos resultados para incluir las personas con discapacidad durante la pandemia. Son muchas preguntas, hay que responder mucho. ¿Quién quiere responder Can I? primero? Yes, perfect. Go ahead, Iftikhar. Thank you. Okay. The Ricardo, por first, favor. the mortality rate, the comparison. Sí, la primera pregunta con respecto a la tasa de mortalidad. In Bangladesh, we have get information by the Department En of Bangladesh and the Ministry of Health, hemos obtenido información and affected rate among our men and women, but we didn't get any Pero information. no hemos obtenido ninguna información sobre la tasa de mortalidad de las personas con discapacidad. Algo que es común, o sea, no tener este tipo de datos. Así que, pero el Departamento de Salud tampoco tiene ninguna información respecto a la tasa de mortalidad. Great. Salma, anything to add to that? Sam, ¿querías añadir algo? Data is the thing that we are looking for, but I want to Es answer algo que nos another question gustaría saber. Me gustaría responder a otras that preguntas sobre las redes y que esto nos ayudó. Sí, claro, nos ayudó bastante. Como un investigador con discapacidad y persona con discapacidad, estoy trabajando en esta red y nos ayudó mucho a encontrar estas personas con discapacidad y estuvieron en condiciones muy vulnerables y entiendo sus problemas y sus mejor que otros investigadores siendo una persona con discapacidad. Así que si utilizamos un estudio más amplio, sí que no lo hemos hecho porque todavía no lo han publicado, pero luego cuando circule este estudio vamos a trabajar esto a un nivel nacional con el gobierno para cambiarlo, y también queremos que las organizaciones lo utilicen como evidencia, como pruebas de esta situación Yes, please. Go ahead. con COVID.
La segunda pregunta, COVID-19 situation, isn't it? Yes. ¿cuál fue el papel de las redes? It was an interesting finding that Son resultados interesantes interviewees have get any cash service from the government or que los but entrevistadores interestingly many of the persons with disabilities have get the cash service from the DPOs and muchas personas con discapacidad obtuvieron apoyo de estas organizaciones this is very interesting y es muy interesante that what we have found that the OPDs are the most nearest friend for persons with que estas OPDs, even stronger than the government. You know. Okay. que estas organizaciones tienen más, más influencia que el gobierno And y sirven más que el my gobierno. question was what the national level ¿Y cuál fue el nivel nacional CSOs have connected or involved the OPDs to y advocate cómo se han involucrado estas organizaciones COVID-19? Isn't it? Yes. para concienciar sobre los problemas de pandemia? The national level platforms are different to 3 platforms in Bangladesh. Those who are involved with the government to advocate Estas en Bangladesh sí estuvieron en contacto con el gobierno, pero durante la pandemia focus on the economic el gobierno se enfocó más en cuestiones económicas because of those and the health problem is the persons with general people. So it hampers the progress. What was before the COVID-19 situation about the persons with disabilities? así que cuál fue así que el gobierno no tuvo esa imagen más amplia sobre la información que afecta concretamente a las personas con discapacidad durante el COVID. Porque han cambiado las prioridades de la población general, así que las necesidades de personas con discapacidad se han dejado atrás. El 59% de mortalidades fueron las personas con discapacidad en Reino Unido. Si quiere responder. Godwin, would you like to answer? Are you hearing me? Godwin? Godwin wants to comment. I hear you. Yep. Sí, os escucho. Our study was not focused on Nuestro estudio no estuvo mortality rate enfocado persons with disability. en personas con discapacidad, sino During the lockdown, con las experiencias durante el confinamiento. we use for the interviews. Those questions Así que las preguntas que hemos utilizado durante entrevistas no tocaron las cuestiones de mortalidad. although the questions of mortality were very important, O si pregunta, esa cuestión de mortalidad es muy importante, Thank you. pero nuestro estudio no lo encaja. ¿Quería decir algo más? Okay. Okay. I'll go ahead to Ramiro. No, entonces, voy a pasar a Ramiro. Gracias por su pasión. Yo creo que esto es uno de las debilidades más grandes. Así que nosotros no sabemos cuál es la tasa de mortalidad y en muchos de otros problemas no lo sabemos porque no hay suficiente data, porque yo creo que esto es un trabajo muy importante para hacer. Que a nivel político también tenemos que hacer mucho más, porque nosotros no generamos ninguna información porque no estamos tomados en cuenta para muchas cuentas. Yo pienso que tenemos que hacer mucho más por esa cuestión. Y voy a responder a estas dos preguntas, si puedo, por favor, por mi experiencia. Así que la experiencia
Yo creo que es muy bonita, muy interesante, porque nosotros no sabemos. Nosotros vivimos esa realidad. Así que nosotros tenemos mucho más que compartir por nuestra experiencia, porque nosotros lo vivimos. Así que yo creo que sería muy bien hacer hecho, muy bueno hacer hecho. Y yo creo que a las personas con discapacidad, que si otras personas con discapacidad llevan a cabo las investigaciones, otras personas con discapacidad serían más confortables a compartir sus experiencias. En la segunda pregunta, sí, nosotros tenemos las recomendaciones de las organizaciones de personas con discapacidad y esas organizaciones y las oficinas de gobierno son muy lejos, están muy lejos y necesitan estar más cerca, y porque nosotros con discapacidad sabemos qué es lo que necesitamos, cuáles son los problemas que nos estamos enfrentando. Así que nosotros tenemos que ser más eficientes y el gobierno tiene que responder a eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miro, por tu punto de vista. Así que tenemos dos también preguntas muy buenas. ¿Cómo ha sido su experiencia como investigadores y qué han aprendido? Y otra pregunta, ¿qué informaciones han recopilado de las organizaciones y de los gobiernos, especialmente sobre la respuesta del COVID-19? A lo mejor Godwin quiere responder, o a lo mejor Sana o Eftecar quiere responder a alguno de estos dos. Godwin es muy... Godwin, puedes responder a cualquiera de las preguntas o a los dos. Bueno, en primer lugar, las experiencias de las personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, eso es así. I have an interesting experience. Yo tengo una experiencia interesante con personas con discapacidad. Nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas y la investigación presenta muchas oportunidades para las organizaciones y presenta muchos de los desafíos. Y también como una persona discapacitada, he tenido la oportunidad de conocer otras personas con discapacidad que no han sido tímidas, que que no han temido compartir sus propias experiencias conmigo. Muy bien, ¿querías responder a la segunda pregunta sobre las recomendaciones de las organizaciones de las personas con discapacidad, especialmente las recomendaciones del gobierno? Sí, puedo responder perfectamente. En Nigeria, las organizaciones de las personas con discapacidad han sido muy inefectivas. No reconocen y no combaten a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad han sido dejadas atrás. Ellos han necesitado la voz y alguien que va a trabajar para ellos. Las organizaciones de las personas con discapacidad no han representado esta voz. Y eso se ha visto durante la pandemia COVID. Así que hemos decidido de ver cuál es el problema. Y nosotros queríamos comunicar con las organizaciones y con las personas que había un problema, que las organizaciones de las personas en Nigeria no tienen ningún tipo de oficina, ningún tipo de canal para que esas personas puedan quejar o comentar muchos desafíos. Y creo que no es solamente el caso de Nigeria.
Muchísimas gracias, Godwin. Y solamente para terminar con Iftekhar y Salma, por favor, ustedes pueden tener la última palabra y responder esta pregunta. Estas preguntas, por favor, pueden responder los dos. Pues muy bien. En realidad, ha sido una experiencia diferente por nosotros como investigadores con discapacidad. Ha sido muy bien ser un investigador de las personas con discapacidad, siendo una persona con discapacidad. Y nosotros hemos tenido que hacer diferentes entrevistas y tomar la información y analizar los datos y hacer un informe. Y nosotros escribimos regularmente los informes en cuanto a las experiencias, pero este informe nos ha ayudado a pasar nuestros conocimientos a los conocimientos explícitos. Y en cuanto a las recomendaciones, me gustaría decir que las organizaciones de personas con discapacidad, las personas con discapacidad en realidad querían ser priorizados, tener una prioridad en la vacunación y también en esta situación de economía donde las organizaciones tienen una comisión vulnerable para ser un enfoque del gobierno que es necesitado para organizaciones, porque estas son las personas que abogan para las personas con discapacidad, así que su supervivencia es muy importante. Así que ellos quieren que los gobiernos hacen un hincapié en estos problemas también y también en el sector de la salud. Las personas con discapacidad no tienen la prioridad y en los recintos de la salud, especialmente en cuanto a las personas con discapacidad, y eso es lo que ellos querían atraer la atención de los gobiernos. Y también en los programas de la vacunación, ellos querían que las personas con las discapacidades severas, que ellos tengan la prioridad en la vacunación, así que las personas con discapacidades severas sean aseguradas por la infección del COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a leer solamente un comentario. Yo sé que en Nigeria, durante el confinamiento, muchas organizaciones se han juntado para trabajar sobre la inclusión de las personas en el proceso y había algunos logros. Yo también trabajo con algunas organizaciones y me gustaría enviar un informe que algunas organizaciones en Nigeria son efectivas, eficientes y que trabajan en la abogacía. Muchísimas gracias. Tenemos solamente un minuto disponibles, así que vamos a cerrar. Me gustaría solamente agradecer a los panelistas, a todos que habían estado aquí, nuestros intérpretes de español, intérpretes de la lengua de señas, nuestros personas que han hecho los subtítulos. Por favor, envíenme el correo electrónico si tengan algunas preguntas adicionales. Muchísimas gracias del soporte logístico de IDA y también de las organizaciones con las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Ramiro, Erin, muchas gracias a Mirela, muchísimas gracias a todos. Les deseo un día muy agradable. Muchas gracias. Hasta luego.